Es casi inquietante darse cuenta de que, mientras lees estas líneas, tu mente ya ha intentado escapar al menos 2 veces. Hay un ruido interno constante, una distracción involuntaria, como si algo alejara tus pensamientos de lo que importa. La verdad es brutal. Los seres humanos modernos ya no controlan su propia atención. Simplemente reaccionan, se dispersan, se fragmentan. Y, sin embargo, pocos se atreven a preguntarse qué está sucediendo realmente en su interior en este preciso instante. No es falta de voluntad, no es pereza, no es debilidad. Es un colapso silencioso del mismísimo centro de mando de la conciencia, un agotamiento invisible que corroe la concentración, la claridad y la capacidad de permanecer completos dentro de uno mismo. Los neurocientíficos, quienes exploran las fronteras ocultas del cerebro humano con precisión casi quirúrgica, llevan décadas advirtiendo que nuestra atención no es solo un recurso limitado, es un organismo vivo, maleable y vulnerable, profundamente influenciado por fuerzas que operan por debajo de nuestro campo de percepción habitual. Describen la mente humana como un campo eléctrico pulsante, atravesado por ondas de intención y distracción. Y según sus observaciones, el cerebro actual vive en un estado de hemorragia cognitiva, perdiendo la concentración a una velocidad mayor a la que podemos registrarla. Quizás ya hayas sentido esto, la sensación de que tu cabeza está llena, pero vacía, agitada, pero estancada, despierta, pero incapaz de concentrarte en nada por más de unos segundos. Los neurocientíficos llaman a este fenómeno desorganización de las redes atencionales. Afirman que cuando estas redes colapsan, todo a su alrededor se convierte en ruido y el individuo pierde el acceso a su propia claridad interior. Pero lo que intriga a estos académicos no es solo el caos, es el hecho de que, en medio de todo este colapso, existe una laguna, un camino ancestral demasiado antiguo y profundo para ser accidental. Una técnica enterrada en antiguas tradiciones que ahora, con el respaldo de la ciencia moderna, se revela como uno de los restauradores más poderosos de la mente humana. La llaman método de respiración 100-on. Afirman que es como presionar un botón de reinicio interno, una especie de reinicio biológico capaz de realinear circuitos, silenciar ruidos invisibles y restaurar el estado de presencia perdido del cerebro. No es solo otra técnica de respiración, ni una promesa mística vacía. Es un encuentro casi alquímico entre sabiduría trimilenaria y mapas neurológicos elaborados en laboratorios de vanguardia. Para los neurocientíficos, esto representa un puente entre mundos, lo biológico y lo simbólico, lo fisiológico y lo espiritual, lo que sentimos y lo que somos. Investigaron el fenómeno mediante imágenes cerebrales, midiendo ondas, flujo sanguíneo y reorganizaciones microscópicas que ocurren cuando el cuerpo entra en este ritmo respiratorio específico. Y lo que encontraron es casi desconcertante. En pocos minutos, las redes que estaban colapsando comienzan a recomponerse. Los impulsos eléctricos se reorganizan. Las áreas responsables de la atención dejan de actuar como islas aisladas y vuelven a operar como un continente integrado. Es como si el cerebro, por un breve instante, recordara su forma original, esa forma antes del exceso de estímulos, antes del agotamiento, antes del mundo que lo exige todo y no da nada a cambio. Los neurocientíficos están convencidos de que la fuerza del método reside no solo en la respiración en sí, sino también en el ritmo. Un segundo para inhalar, un segundo para contener la respiración, un segundo para soltar. El cuerpo entra en un pulso, una cadencia, un flujo casi matemático que se comunica directamente con el nervio vago, la estructura encargada de modular el estado interno del cuerpo. Y al activarlo, todo el cuerpo experimenta un cambio repentino. El corazón se ralentiza, la mente cesa sus descargas caóticas y la concentración vuelve a concentrarse en un solo punto. Lo más sorprendente es lo que ocurre alrededor del tercer minuto. Los neurocientíficos describen este momento como la ventana de transición. Es el instante en que el cerebro comienza a producir ondas alfa, las mismas frecuencias asociadas con estados de fluidez,
concentración profunda y creatividad expansiva. Es una especie de alineación interna, como si dos mitades que antes estaban separadas finalmente se encontraran. A esto lo llaman integración cerebral bilateral. Sientes que tu cuerpo se vuelve más ligero, pero tu mente más densa. Los pensamientos dejan de ser espirales caóticas y se transforman en líneas continuas. El presente deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. Y por un instante, todo parece silencioso, aunque el mundo sigue siendo ruidoso. Pero hay algo aún más intrigante, y es aquí donde los neurocientíficos abordan una dimensión casi espiritual. Durante la práctica, el cerebro comienza a liberar BDNF, una proteína que describen como fertilizante neuronal. Estimula el crecimiento de nuevas conexiones, fortalece las sinapsis y, literalmente, reestructura la estructura interna de la atención humana. No es una metáfora, no es poesía, es una transformación biológica en tiempo real. Es como si el cerebro se estuviera preparando para operar en un estado de mayor lucidez, mayor orden y mayor dominio interno. Y al leer esto, quizá notes que surge una ligera pregunta en tu interior. ¿Y si realmente es posible reescribir el propio enfoque? ¿Y si los neurocientíficos tienen razón al afirmar que la atención humana no se pierde, sino que simplemente está latente? ¿Y si la técnica ofrece silenciosamente una oportunidad de recuperación, un retorno al centro, una oportunidad de recuperar lo que nunca debió haberse entregado al caos? Lo que sigue profundiza aún más esta revelación y necesitarás prestar mucha atención para entender por qué tantos llaman a esta práctica un renacimiento mental. Los neurocientíficos afirman que la respiración es la frontera más olvidada del poder humano. No se trata de esa respiración automática, apresurada, casi mecánica, sino del acto consciente de manipular el propio ritmo vital, como si tocáramos las fibras más sensibles del cerebro. Afirman que los antiguos llamaban a esta práctica una especie de domesticación energética, una forma de alinear el cuerpo con una inteligencia superior que siempre ha estado ahí, oculta, pero olvidada debido al exceso de estímulos. Y es curioso ver cómo esto se manifiesta en situaciones cotidianas aparentemente banales. ¿Cuántas veces has abierto una pestaña en tu ordenador sin recordar por qué? ¿Cuántas veces has cogido el móvil para responder a un mensaje y sin darte cuenta has acabado navegando por redes sociales durante 10 o 15 minutos que han desaparecido como si nunca hubieran existido? ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo trabaja, pero tu mente está a la deriva, incapaz de seguir el ritmo? Los neurocientíficos consideran estos episodios como señales inequívocas de un cerebro que ha perdido su armonía original. No se trata de un error humano, sino de una desregulación neuronal. Afirman que es precisamente en estos microfallos cotidianos que comprendemos lo debilitada que está nuestra concentración, pero es precisamente en este punto, en esta fragilidad, donde surge el potencial de transformación. Algunas personas afirman que el simple hecho de hacer una pausa de unos segundos antes de empezar el día, respirando pausada y rítmicamente, ya cambia lo que sucede en las horas siguientes. Una mujer describió cómo, tras semanas luchando contra lapsos de concentración y una fatiga mental debilitante, probó el método de respiración 111 sin grandes expectativas. En el segundo minuto, sintió que su cuerpo se ralentizaba, como si alguien le hubiera bajado el volumen de la ansiedad. En el cuarto minuto, se dio cuenta de que su mente finalmente estaba en silencio, como si se hubieran disuelto las capas de niebla interna, y al cabo de 7 minutos comentó que la sensación era como la de un sistema que se reinicia, como cuando una computadora se bloquea y solo vuelve a funcionar después de apagarla y encenderla de nuevo. Los neurocientíficos explican que esto no es imaginación. Describen el proceso como una reorganización rítmica de las oscilaciones cerebrales. En otras palabras, cada respiración se convierte en una especie de martillo vibratorio que reajusta el mecanismo interno.
Afirman que cuando la respiración se vuelve coherente con el sistema nervioso, todo el cerebro cambia de frecuencia, literalmente. Esto produce resultados aparentemente milagrosos que muchos reportan: claridad repentina, decisiones más fáciles y el surgimiento fluido de ideas creativas que antes estaban bloqueadas. Y esta transformación no se limita a momentos de introspección silenciosa. Se extiende a la vida real, a las tareas más sencillas. Un joven investigador relató cómo siempre se sentía abrumado por el volumen de trabajo académico. Su escritorio siempre estaba cubierto de papeles, pantallas, notas, y con cada nuevo proyecto experimentaba esa sensación de asfixia mental que parecía dejarlo sin aliento. Decidió probar el método. 7 minutos antes de empezar a escribir. 7 minutos antes de revisar datos. 7 minutos antes de presentar una idea al grupo de investigación. En pocas semanas, notó que su mente era más navegable. El caos aún existía, porque el mundo sigue siendo ruidoso, pero dentro de él había espacio. Los neurocientíficos afirman que esto sucede porque la respiración rítmica fortalece la corteza prefrontal, lo que permite al individuo recuperar el control de los impulsos dispersivos que la sociedad moderna secuestra. Comparan este efecto con abrir una ventana en una habitación sofocante. El aire no solo entra, sino que reorganiza el ambiente, y eso es exactamente lo que el método le hace al cerebro. Para los investigadores, esta práctica es como darle al cuerpo una orden clara. Vuelve al eje, vuelve al centro, vuelve a lo que eras antes del exceso. Quizás ya hayas experimentado algo similar sin darte cuenta. Ese momento involuntario en el que, ante un gran desafío, respiras hondo antes de actuar. El cuerpo sabe intuitivamente qué hacer. Los antiguos lo sabían, y ahora los neurocientíficos están demostrando que esta intuición tenía una base biológica. Lo más impresionante son los resultados medibles. Afirman que, con tan solo 2 minutos de respiración rítmica, el cuerpo comienza a reorganizar la variabilidad de su frecuencia cardíaca, indicando al sistema nervioso que es seguro bajar el ritmo. A los 4 minutos, la confusión mental comienza a disiparse porque el cerebro recibe una oleada repentina de oxígeno que reactiva las vías previamente saturadas. Y a los 7 minutos ocurre algo extraordinario. El cerebro completa un reinicio biológico. Las ondas gamma comienzan a funcionar al ritmo ideal, potenciando la atención, la memoria, la creatividad y la percepción. No es una exageración, es fisiología. Artículos científicos lo demuestran con una precisión casi inquietante. Lo que intriga a los neurocientíficos es que este efecto no termina al detenerse la respiración. Continúa, se propaga, permanece activo durante horas y en muchos casos, días. Informan que, al dar seguimiento a voluntarios durante 48 horas después de la práctica, observaron patrones sorprendentes: mayor concentración, resistencia a la distracción, claridad emocional e incluso una sensación de ligereza interior, como si la mente funcionara con menos fricción. Algunos describen esto como instalar un nuevo sistema operativo mental. Es neuroplasticidad en vivo, adaptándose a medida que el individuo ofrece al cerebro un terreno fértil para la reorganización. Pero lo más intrigante es cómo esta práctica se integra en la vida real. Personas con rutinas intensas han comenzado a usarla como ritual matutino. Los neurocientíficos afirman que este es el momento más poderoso del día para aplicar el método. Antes de mirar el teléfono, antes de hablar con alguien, incluso antes de tomar un café. Explican que, al despertar, el cerebro se encuentra en un estado vulnerable, navegando entre el mundo interior de los sueños y el mundo exterior de las obligaciones. Es en esta transición que el método actúa como una fuerza estabilizadora. Organiza, ancla y prepara la mente para afrontar el día con claridad y precisión. Es casi como encender la luz antes de entrar en una habitación oscura. No te mueves a ciegas. No te topas con lo que no puedes ver. Los neurocientíficos describen este momento como una preparación para el mundo.
un ajuste que hace que todo lo que viene después sea más fluido. Y muchos informan que, después de semanas de práctica, comienzan a notar pequeños cambios inesperados. Problemas que antes parecían gigantescos se vuelven manejables. Tareas complejas dejan de intimidar. Decisiones difíciles se vuelven más claras. Y, sin embargo, algo flota en el aire, como una pregunta silenciosa que empieza a resonar en lo más profundo de la conciencia. Si una técnica tan simple puede transformar tanto, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro? ¿Y por qué este efecto parece casi mayor que la suma de sus partes? Los neurocientíficos afirman que existe un estado mental específico en el que el cerebro se vuelve casi maleable, como si estuviera preparado para ser moldeado desde dentro. Llaman a este estado el umbral teta, un rango de frecuencia en el que la mente no está ni completamente despierta ni completamente sumergida, sino suspendida en un territorio intermedio donde el inconsciente y la conciencia finalmente dialogan. Es en este punto sensible donde la respiración rítmica, especialmente el método 111, actúa como un cincel invisible, abriendo pasajes internos y reorganizando los mapas neuronales. Para ellos, este es el momento más decisivo de la práctica, pues es en este intervalo que el cerebro se comporta como arcilla viva, listo para ser reconfigurado en su esencia más profunda. Cuando se alcanza este estado poco después de 7 minutos de respiración, ocurre algo sorprendente. Las redes de atención, que normalmente funcionan como centros aislados que compiten por energía, comienzan a trabajar en conjunto. La atención deja de ser una lámpara difusa y se convierte en un haz concentrado de luz mental. Los neurocientíficos describen esta transición como una convergencia interna, una reorganización silenciosa en la que el cerebro desperdicia menos energía manteniendo la concentración y redirige sus recursos a tareas más complejas. Afirman que, al entrar en este estado, el individuo experimenta algo excepcional. Su mente opera como si estuviera al máximo de sus capacidades naturales. Y aquí hay un punto que pocas personas notan a primera vista. ¿Por qué, precisamente en este momento, la creatividad parece fluir con más fuerza? ¿Por qué las ideas surgen sin esfuerzo? ¿Qué se abre, de hecho, en la mente cuando entra en esta frecuencia intermedia? Los neurocientíficos explican que, al completar la sesión de 7 minutos, se produce un breve periodo de hiperreceptividad neuronal. Lo llaman ventana de plasticidad extendida. Es como si por unos instantes se abrieran puertas internas previamente cerradas. Durante este intervalo, toda la información mental se absorbe con mayor intensidad, por lo que recomiendan que, inmediatamente después de la práctica, la persona se sumerja en su trabajo más importante: planificación estratégica, escritura creativa, resolución de problemas, cualquier actividad que requiera claridad y precisión. Esta es la esencia de lo que llaman apilamiento cognitivo, una acumulación de estados mentales que multiplica el impacto de cada ciclo respiratorio. El concepto es simple, pero su lógica es revolucionaria. En cada sesión, el cerebro acumula microajustes que comienzan siendo pequeños, casi imperceptibles, pero que se expanden con un efecto acumulativo. Los neurocientíficos comparan este proceso con la iluminación progresiva de una constelación. Una estrella aquí, otra allá, hasta que, con el tiempo, se revela una figura completa en el cielo interior de la mente. Afirman que, tras unos 30 días de práctica, esta constelación se hace visible incluso a nivel físico. Algunos laboratorios han registrado cambios estructurales reales en la corteza prefrontal, sede de las decisiones, la conciencia y la atención. Es como si el cerebro se reconstruyera de adentro hacia afuera, obedeciendo a un ritmo ancestral que siempre ha estado disponible, pero que rara vez se ha utilizado con un propósito. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si el cerebro realmente puede transformarse de esta manera, ¿qué implica eso respecto a las limitaciones que creemos tener? ¿Cuántas barreras mentales son, de hecho, solo viejos patrones que nunca se han reescrito? Los neurocientíficos observan que,
A pesar de la simplicidad técnica del método, existen inconvenientes que reducen drásticamente sus efectos. El primero es la prisa. Muchos principiantes encuentran el ritmo 111 demasiado lento o repetitivo e intentan acelerarlo sin darse cuenta de que la efectividad reside precisamente en la cadencia exacta. Es como si el cerebro necesitara este ritmo específico para reordenar sus ondas internas. El segundo inconveniente es la respiración superficial. Sin activar el diafragma, sin involucrar a todo el cuerpo en el ciclo, el nervio vago no responde, y sin esta activación, la cascada neurológica simplemente no se produce. El tercer inconveniente es la irregularidad. Las sesiones largas esporádicas no producen el mismo efecto que 7 minutos al día. Los neurocientíficos insisten en esto. El cerebro responde más al ritmo que a la intensidad. Esta precisión es lo que convierte al método para algunos en una especie de herramienta de emergencia en momentos de presión emocional. Cuando alguien se encuentra al borde del colapso, con su cuerpo entrando en un estado de alerta máxima, el método puede reducirse a 2 o 3 minutos, manteniendo el mismo patrón respiratorio, y aún así producir el efecto que los neurocientíficos denominan coherencia aguda. En otras palabras, es un botón de reinicio interno para situaciones de estrés inmediato. La respiración interrumpe el ciclo del miedo, reorganiza los impulsos y estabiliza el cuerpo. Eso es todo lo que necesita la persona para recuperar el control de su propia narrativa emocional. Y quizá surge aquí una nueva pregunta. Si una técnica tan sencilla puede deshacer el caos interno en cuestión de minutos, ¿cuántos de nuestros momentos de desesperación se podrían haber evitado si supiéramos respirar conscientemente? Los neurocientíficos, en sus observaciones más audaces, señalan algo aún más fascinante. Afirman que cuando la respiración alcanza una coherencia perfecta, el cerebro comienza a entrar en estados de sincronía neuronal, y es ahí donde el fenómeno que muchos llaman manifestación adquiere una explicación científica. Argumentan que cuando las redes neuronales se ajustan adecuadamente, el cerebro no solo piensa mejor, sino que percibe patrones con mayor claridad, combina información con mayor rapidez y formula ideas que antes parecían surgir de la nada. Lo que las tradiciones antiguas describían como una conexión con una inteligencia universal, los neurocientíficos lo describen como procesamiento optimizado. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Podría la intuición, esa voz interior que a veces susurra instrucciones precisas, ser simplemente el resultado de un cerebro funcionando al máximo de su capacidad natural? ¿Y si lo que llamamos intuiciones fuera simplemente la mente captando patrones antes de que se hagan explícitos? Estas preguntas se acumulan porque el método 111, aplicado de forma constante, no solo transforma la claridad mental, sino que altera la percepción de la realidad misma. Muchos reportan una sensación de apertura, como si el mundo se volviera más claro. Otros describen una expansión interior, un silencio lúcido que los acompaña durante todo el día y altera sus decisiones de una manera casi invisible, pero profunda. Los neurocientíficos ven esto como el resultado lógico de las redes neuronales armonizadas. Para ellos es matemática. Para quienes lo experimentan es casi místico. Y, sin embargo, hay algo aún sin explicar del todo, algo que permanece como una sombra luminosa tras todos estos descubrimientos. ¿Por qué una técnica tan antigua, sencilla y accesible produce efectos tan potentes en cerebros modernos sobrecargados? ¿Qué exactamente ha borrado el mundo actual de nuestro interior y que ahora comienza a reactivarse, respiración tras respiración? Los neurocientíficos afirman que el método 111 no es solo una técnica para el equilibrio interno, sino una herramienta estratégica, capaz de alterar el rendimiento humano en situaciones reales. Reportan casos tan inesperados que a primera vista parecen casi improbables. Uno de ellos trata sobre un joven ejecutivo que, a punto de dirigir una reunión crucial con una empresa internacional,
experimentó una crisis de ansiedad tan intensa que apenas podía formular frases coherentes. Se le indicó que aplicara el método durante 7 minutos antes de entrar en la sala. Describe que al finalizar la práctica, sintió como si hubiera despertado desde dentro, con una estabilidad emocional tan sólida que su discurso fluía con precisión quirúrgica. El resultado fue sorprendente incluso para él. No solo pudo presentar sus argumentos con claridad, sino que también percibió conexiones intuitivas entre ideas que antes parecían inconexas. Los neurocientíficos explican que este tipo de informe no es infrecuente. Lo llaman amplificación ejecutiva, una reorganización instantánea de las redes responsables de la toma de decisiones, el lenguaje, la concentración y el autocontrol. Otro caso intrigante es el de una emprendedora que daba presentaciones a inversores. Comentó que siempre antes de estas reuniones sentía un ligero temblor en el cuerpo y su mente se confundía con escenarios de fracaso. Tras adoptar la técnica de respiración 111 como ritual previo a la reunión, algo cambió tan drásticamente que llamó la atención de los propios inversores. Comentaron que, de una reunión a otra, parecía una persona diferente, más serena, más centrada, más persuasiva. Los neurocientíficos explican que este cambio no es mágico, sino fisiológico. La respiración rítmica reduce la activación de la amígdala, el centro del miedo, a la vez que aumenta el flujo sanguíneo a la corteza prefrontal. El resultado es ese estado excepcional donde la confianza y la claridad se unen sin esfuerzo. Y esto nos lleva a un punto aún más sorprendente. ¿Por qué la respiración, algo tan básico y cotidiano, puede alterar tanto nuestra forma de relacionarnos con el mundo? ¿Por qué un simple patrón rítmico tiene el poder de cambiar resultados profesionales, decisiones complejas e incluso interacciones sociales? Los neurocientíficos ofrecen una explicación que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Afirman que al respirar a un ritmo de 111, el cerebro experimenta algo similar a una sincronización hemisférica. Los lados lógico e intuitivo dejan de competir entre sí y comienzan a operar en complementariedad. Esta integración bilateral produce una especie de claridad híbrida, precisión racional combinada con sensibilidad creativa. Es en este estado que surgen soluciones inesperadas, aquellas que, minutos antes, parecían lejanas o inalcanzables. Artistas, escritores y diseñadores reportan que, después de practicar, las ideas previamente bloqueadas fluyen como si una barrera se hubiera disuelto. Un escritor que había luchado durante meses con una narrativa estancada relató que, después de una sesión, escribió 10 páginas sin pausa, afirmando que parecía simplemente estar transcribiendo algo que ya estaba completo en su mente. Este fenómeno también se repite en el ámbito académico. Estudiantes de áreas extremadamente complejas, como ingeniería, medicina y física, afirman que al comenzar sus periodos de estudio con el método 111, pueden asimilar contenido denso con mucha más facilidad. Algunos informan que conceptos que antes requerían horas de lectura se comprenden en minutos. Los neurocientíficos explican que esto ocurre gracias a la acción del BDNF, una proteína que literalmente estimula el crecimiento y el fortalecimiento de las sinapsis. Cada respiración profunda, rítmica y consciente se convierte en una invitación para que el cerebro fortalezca sus circuitos de aprendizaje. Es como si la mente ganara más superficie para absorber conocimiento. Pero surge una pregunta curiosa. Si la respiración puede mejorar tanto el aprendizaje y la creatividad, ¿hasta dónde puede llegar este efecto? ¿Existe un límite a lo que la mente humana puede lograr cuando está completamente alineada? Los relatos más impresionantes provienen del ámbito deportivo. Atletas profesionales, acostumbrados a operar al límite de sus capacidades, describen experiencias casi cinematográficas. Un corredor olímpico relató que, durante una competición crucial, utilizó una variación de 3 minutos del método de 111 minutos antes de la carrera. Afirmó que, al cruzar la línea de salida, sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cada movimiento parecía calculado, preciso,
como si su cuerpo respondiera incluso antes de recibir órdenes conscientes. Los neurocientíficos encuentran una explicación sencilla. La coherencia del sistema nervioso hace que los impulsos motores fluyan con menos ruido, lo que resulta en reacciones más rápidas, movimientos más limpios y un mayor control corporal. Otro atleta, en esta ocasión un luchador profesional, relató que, tras integrar la técnica en su entrenamiento, comenzó a anticipar los movimientos de su oponente con una claridad casi instintiva. Describió la sensación como ver medio segundo por delante. Para los neurocientíficos, esto no es nada sobrenatural. Se trata de una percepción mejorada, una capacidad para captar microgestos y patrones corporales que la mente distraída normalmente no percibe. Pero, en estados de coherencia neuronal, estas señales se hacen evidentes. La respiración, entonces, deja de ser meramente fisiológica y se convierte en un catalizador de la presencia absoluta. Sitúa al individuo tan profundamente en sí mismo que el mundo exterior parece ralentizarse. Es en este punto que muchos describen la sensación de estar en la zona. Ese estado en el que todo fluye, todo encaja, todo cobra sentido. Atletas y artistas han buscado este estado durante décadas, sin darse cuenta de que el acceso a él se escondía tras algo tan simple como la entrada y salida rítmica del aire del cuerpo. Y a medida que se acumulan estos relatos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede algo tan accesible ser tan poderoso? ¿Y por qué esta información no forma parte de la educación básica de todos? Los neurocientíficos afirman que lo más impresionante es la velocidad con la que aparecen los resultados. Describen un tiempo casi increíble. En tan solo 7 minutos, la persona ya siente cambios internos evidentes: claridad, estabilidad emocional y una reducción de la confusión mental. En 48 horas, la mente comienza a reorganizarse, como si construyera una nueva base operativa. Después de una semana, ocurre algo aún más impactante. Lo que antes era un rendimiento máximo se convierte en la nueva normalidad. El nivel cognitivo basal se eleva. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve natural. Algunos investigadores sugieren que la mejor manera de rastrear estos cambios es observar indicadores simples, como la rapidez con la que se puede cambiar de tarea, el tiempo que se puede mantener la concentración sin distracciones y la facilidad con la que surgen nuevas ideas. Estos indicadores revelan, con una precisión invisible, la adaptación del cerebro a la nueva realidad interna. Y, sin embargo, algo permanece sin decir, una especie de destello silencioso en el fondo de esta historia. Porque si este método es capaz de reorganizar la concentración, la creatividad, el cuerpo e incluso la percepción del tiempo, quizás estemos ante algo mucho más grande que una simple técnica de respiración. Quizás sea el primer atisbo de un potencial humano que siempre ha existido, pero al que nunca nos han enseñado a acceder. Lo que sigue explora más a fondo esta posibilidad y abre una puerta que pocos se han atrevido a cruzar. Los neurocientíficos afirman que la verdadera prueba de la transformación no se presenta en los momentos de calma, sino en los instantes en que la presión externa amenaza con quebrantar la claridad interior. Es en estas circunstancias que el método 111 revela su mayor fortaleza. Imagine a una persona que se enfrenta a una decisión compleja, con plazos ajustados y consecuencias que podrían alterar el curso de su vida. Sus manos tiemblan ligeramente, su corazón se acelera, sus pensamientos chocan como si cada uno compitiera por espacio en una mente abrumada. Es precisamente allí, en ese intervalo crítico entre el impulso y la acción, que los profesionales más experimentados activan lo que los neurocientíficos llaman desencadenantes respiratorios, pequeñas anclas mentales que le indican al cuerpo cuándo es necesario recuperar el control antes de que la presión se convierta en colapso. Estos detonantes se crean estratégicamente. Algunos los asocian con tocar el pomo de una puerta antes de entrar en una sala de reuniones. Otros con el simple acto de abrir la tapa del ordenador. Y otros
con el momento en que notan que su mente divaga en medio de la fatiga. Cada persona crea un punto de referencia interno, una especie de recordatorio silencioso que activa automáticamente el método 111 antes de que se instale el caos. Los neurocientíficos explican que el cerebro, tras la práctica repetida, comienza a asociar estas situaciones con el alivio inmediato que genera la respiración rítmica. Con el tiempo, el propio cuerpo anticipa la necesidad de reorganización y envía la señal para respirar antes del colapso cognitivo. Un ejecutivo relató que, durante una negociación crucial, sintió que se le enrojecía el rostro y una repentina sensación de pérdida de control. Reconoció el detonante, respiró 3 ciclos del patrón 111 y experimentó algo inesperado. La tensión se disolvió como vapor, y en cuestión de segundos, la claridad regresó con intensidad. Describió ese instante como un punto de inflexión interno, un retorno inesperado a su centro, cuando todo parecía a punto de derrumbarse. Los neurocientíficos afirman que esto ocurre porque la respiración, al reorganizar el sistema nervioso, impide que la amígdala tome el control total. Es como desarmar una bomba emocional segundos antes de que explote. Otro caso impactante es el de una profesora universitaria que, en una mañana particularmente difícil, sintió que perdía el control de su mente al enfrentarse a una serie de tareas urgentes. Relata que, al reconocer el detonante, el momento en que notó que su mano temblaba al sostener un bolígrafo, aplicó el método 111 durante tan solo 2 minutos. Lo que sucedió después la sorprendió. La sensación de urgencia se evaporó. Sus pensamientos acelerados se calmaron y pudo organizar su lista de prioridades con una claridad que no había experimentado en semanas. Para los neurocientíficos, este tipo de relato refuerza una verdad simple. No es la situación la que determina el caos, sino el estado interno del individuo. Y a la luz de estos relatos, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos conflictos, decisiones apresuradas y errores que han marcado nuestra historia personal se podrían haber evitado si hubiéramos sabido, desde pequeños, frenar el colapso interno antes de que nos engullera? Los neurocientíficos van más allá y afirman que el método crea un efecto acumulativo que se hace visible incluso en los patrones de comportamiento. Una persona que antes reaccionaba impulsivamente empieza a actuar con más paciencia. Alguien que se sentía mentalmente lento en momentos cruciales empieza a responder con precisión. Alguien dominado por la ansiedad repentina aprende a retraerse internamente y a revertir el ciclo fisiológico del miedo. Lo más curioso es que estas transformaciones ocurren sin esfuerzo consciente. Surgen como si el cerebro adoptara nuevas vías ante situaciones que antes lo desestabilizaban. Este efecto se intensifica cuando el método deja de ser una práctica ocasional y se convierte en una herramienta preparada para momentos estratégicos. Un investigador de inteligencia artificial relató haber usado el método antes de adentrarse en problemas matemáticos complejos. Según él, es como si cada ciclo respiratorio preparara al cerebro para soportar una carga cognitiva mayor de lo normal. Un abogado describió cómo antes de audiencias difíciles respira a un ritmo de 111 hasta que siente que su cuerpo se aligera, como si el peso de sus pensamientos se evaporara. Una enfermera de urgencias afirmó que usa la técnica entre pacientes, especialmente cuando necesita mantener la calma en emergencias que requieren decisiones rápidas. Pero es en el ámbito emocional donde surgen los relatos más inesperados. Una mujer que se divorciaba relató que al practicar el método cada mañana, sintió algo que nunca imaginó posible: el regreso de pequeñas dosis de paz en medio del caos emocional. Los neurocientíficos explican que, incluso en situaciones de intenso sufrimiento, el cerebro responde al patrón rítmico de la respiración, ralentizando el ciclo de emociones que desvían al individuo hacia pensamientos destructivos. Esta desaceleración emocional crea un espacio interno para tomar decisiones sin que el dolor se transforme en desesperación. Y es precisamente en este punto donde se produce uno de los mayores puntos de inflexión en la práctica.
cuando el método deja de ser una herramienta cognitiva para convertirse en una forma de autorrescate. La persona se da cuenta de que ya no está a merced de las circunstancias externas. Aprende, por primera vez, a intervenir en sí misma con precisión. Los neurocientíficos afirman que esta es la verdadera liberación del método 111. Devuelve al individuo algo que el mundo moderno ha intentado arrebatarle: la soberanía mental. Esta recuperación de la soberanía también se manifiesta en el cuerpo. Algunos informan que tras semanas de práctica sienten una mejora inesperada en la frecuencia cardíaca, una reducción de la tensión muscular y un sueño aún más profundo. Un hombre que llevaba años luchando contra ataques de pánico informó que al aplicar el método a diario, los episodios disminuyeron hasta desaparecer. Para los neurocientíficos, estos resultados no son exageraciones. Son la consecuencia lógica de la retirada gradual del cuerpo de un estado de alerta permanente. La respiración rítmica envía una señal clara al sistema nervioso: estás a salvo. Y cuando el cuerpo lo cree, todo lo demás se reorganiza. Pero frente a tanto progreso, queda una pregunta silenciosa que empieza a resonar en lo más profundo de la conciencia. Si una técnica tan simple puede alterar la atención, la emoción, el cuerpo y la percepción del mundo, ¿qué más podría transformar si se aplica con total intención? A los neurocientíficos les gusta señalar que esta práctica ha perdurado a lo largo de miles de años, culturas y tradiciones, no por ser mística o inaccesible, sino porque funcionó de forma constante, independientemente del tiempo o las circunstancias. Sobrevivió porque transformó vidas, sobrevivió porque ofreció a la humanidad un puente invisible entre el caos y el centro. Sobrevivió porque reactivó algo que yacía latente dentro de cada persona. Ahora queda por ver qué sucede cuando esta práctica se combina con lo que revela la investigación más avanzada, y eso es lo que allana el camino para la conclusión. Los neurocientíficos afirman que hay un punto, siempre sutil, donde el conocimiento deja de ser teoría y se convierte en un cambio real en la vida de alguien. Este punto es el momento en que la persona finalmente decide aplicar lo aprendido, aunque sea de forma sencilla, aunque parezca insignificante al principio. Insisten en que la fuerza del método 111 reside no solo en la evidencia científica o la profundidad histórica de la técnica, sino en la disposición del individuo a despertar a su propia capacidad de transformación. Porque, al final, no se trata solo de respirar. Se trata de un reencuentro con algo que parecía lejano, pero que siempre ha estado dentro de cada uno de nosotros: la posibilidad de recuperar la atención, la claridad y la maestría interior que el mundo moderno intenta robarnos a diario. Los neurocientíficos explican que el cerebro reacciona con una velocidad sorprendente al encontrarse con un estímulo coherente. El método 111 funciona como una especie de herramienta biológica, un instrumento ancestral que despierta sistemas que, con el tiempo, se han visto sofocados por la sobrecarga de estímulos digitales, la presión constante y una serie de pequeñas tensiones cotidianas que drenan la vitalidad mental. Cuanto más analizan los efectos del método, más se dan cuenta de que la respiración es un lenguaje oculto, capaz de enviar mensajes al cerebro que ninguna palabra puede traducir. Es una comunicación directa entre el cuerpo y el centro de la conciencia, una forma rápida de reorganizar las emociones, estabilizar los pensamientos y restaurar la capacidad del individuo para pensar con claridad. Y quizás eso es lo que hace que esta técnica sea tan extraordinaria. Comprender que el cambio no depende de algo externo, una herramienta costosa, una aplicación sofisticada, ni un gran cambio en tu rutina. Empieza con algo que ya tienes, algo que siempre ha estado ahí. Algo que nunca ha dejado de latir, ni siquiera en tus peores días: tu propia respiración. Los neurocientíficos afirman que la respiración es el último eslabón entre el caos y el equilibrio, porque está al alcance incluso cuando todo parece descontrolado. Por eso el método 111 no requiere un esfuerzo extremo, solo requiere presencia, solo 7 minutos,
Solo la decisión de hacer una pausa y permitir que el cerebro vuelva a encontrar su centro. Si prestas atención, notarás algo curioso. A lo largo de tu vida, los momentos en que respirabas profundamente solían coincidir con los momentos en que intentabas recuperar el control. No era casualidad, era instinto. Algo en tu interior siempre supo que respirar es un portal. Y los neurocientíficos, ahora con datos, gráficos y análisis exhaustivos, solo confirman lo que tu cuerpo lleva años intentando comunicar. Hay una tecnología ancestral en tu interior que puede transformar tu forma de pensar, actuar, sentir y decidir. Y siempre ha estado a tu disposición. Por eso, este cierre no es solo una invitación a practicar una técnica, es una invitación a recuperar tu poder mental. Recupera tu capacidad de concentración. Recupera la claridad que en algún momento perdiste entre las exigencias y presiones que cargas en silencio. Porque la verdad, según los neurocientíficos, es simple y profunda a la vez. La mente no sana en el futuro, se reorganiza en el presente. No se fortalece cuando esperas el momento ideal, sino cuando eliges detenerte, respirar y redirigir tus propios caminos internos. Quizás te preguntes si 7 minutos realmente pueden cambiar algo. Y es normal que surja esa duda, porque nos han enseñado a creer que el verdadero cambio requiere un esfuerzo extremo, tiempo excesivo y grandes transformaciones. Pero los testimonios recopilados en las últimas décadas muestran lo contrario. Personas que lidiaban con ansiedad intensa encontraron la calma. Trabajadores con exceso de trabajo recuperaron la claridad. Estudiantes atrapados en ciclos de fatiga mental finalmente liberaron su capacidad de aprendizaje. Atletas alcanzaron momentos de rendimiento tan alto que parecían irreales. Y detrás de cada logro no había complejidad, había ritmo, respiración, constancia. Los neurocientíficos explican que el gran avance ocurre al comprender que el cerebro no necesita horas para reorganizarse, necesita señales. Necesita una orden clara, capaz de interrumpir el ciclo de dispersión. Y esta orden se presenta en forma del método 111. 1 minuto para inhalar, 1 minuto para retener, 1 minuto para exhalar, repetidos en ciclos breves que reconstruyen desde dentro lo que el mundo destruye desde fuera. No hay misterio ni misticismo. Hay neurofisiología, hay ciencia, hay coherencia. Lo más poderoso es que, al empezar a practicar, tu cerebro empieza a reconocer este estado de equilibrio como su nuevo punto de referencia. Esto significa que con el tiempo no necesitas esforzarte para concentrarte. La concentración surge, no necesitas forzar la calma llega, no necesitas forzar la creatividad. Surge. El método transforma tu mente de adentro hacia afuera, hasta que un día te das cuenta de que tu forma de pensar ha cambiado sin que siquiera hayas notado el momento exacto del cambio. Pero hay algo aún más importante que debe mencionarse. Los neurocientíficos afirman que cada persona que descubre una herramienta transformadora tiene 2 opciones: guardarla para sí misma o compartirla. Y compartir no es solo un gesto de bondad, es una forma de multiplicar estados mentales elevados en un mundo que los necesita desesperadamente. Imagina cuántas personas a tu alrededor viven al borde del agotamiento. Imagina cuántas malas decisiones, cuántos conflictos, cuántos colapsos emocionales podrían evitarse si más personas supieran cómo recuperar su claridad interior. Por eso, esta última parte del guión es una invitación directa. Una invitación no solo para que practiques el método 111, sino también para que observes tu propio progreso, notes tu primera experiencia de concentración intensa e identifiques el primer momento en que sentiste que tu mente volvía a la normalidad. Y cuando eso ocurra, compártelo. Cuenta lo que sentiste. Comparte tu experiencia, incluso anónimamente, porque tu percepción, registrada en un simple comentario, puede ser justo lo que alguien más necesita para probarlo también. Podría ser el punto de inflexión que cambie el día, la mente o incluso la vida de alguien. Así que ahora,
Antes de terminar este video, quiero hablarte directamente. Si este contenido despertó algo en ti, curiosidad, un impulso, una llamada interior a cambiar, entonces pruébalo. Reserva 7 minutos hoy. Pon a prueba el método, observa qué sucede y luego regresa aquí. Dale me gusta a este video. Deja tu comentario, aunque sea una sola palabra, aunque no te identifiques. Comparte tu experiencia. Suscríbete al canal para seguir el contenido futuro. Tu acción puede ser pequeña, pero el impacto que genera puede ser inmenso. Y recuerda, la transformación comienza cuando decides respirar diferente.